Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Coronados en Gracia Podcast. Mi nombre es Isaí Meneses y estoy muy emocionado de estar un episodio más contigo, el poder compartir principios poderosos y prácticos para nuestra vida diaria. Y bueno, pues quiero darte la bienvenida, gracias por estar conmigo un episodio más de esta temporada. Y antes de poder iniciar con el tema, el principio de este episodio, quiero invitarte a que puedas suscribirte a nuestro canal, que puedas compartir todo nuestro contenido con personas que lo pueden necesitar, pero a su vez también a que puedas interactuar dentro de nuestros videos, que puedas comentar qué es lo que te gustó, qué te llevas, qué aprendiste, y toda esta interacción nos ayuda a poder llegar a más personas, poder alcanzar a más personas y poder compartir cada uno de estos principios que estamos haciendo. Así que pedimos de tu ayuda para que podamos agilizar estos procesos, llegar a más personas, a más comunidades. Así que quiero invitarte, como te lo he mencionado, suscríbete al canal, comparte el contenido, interactúa en nuestros comentarios, y esto va a hacer que el algoritmo de YouTube pueda mostrarle nuestro contenido a más personas. Y bueno, pues sin más preámbulo, quiero que entremos en materia, poder hablar el principio de este episodio. Y quiero hablar acerca del carácter. Creo que es un tema importante, pero también fundamental en la vida de toda persona. La semana pasada, en el episodio anterior, estuvimos hablando acerca del llamado de Dios. Desarrollamos todo el tema sobre la pregunta de qué es lo que Dios espera de mí, qué es lo que Dios espera que yo haga con mi vida, con todo lo que Él me ha dado para estos tiempos, para cada temporada. Y justamente hoy quiero a través de este episodio unir o complementar el tema del episodio pasado sobre el llamado, hoy sobre el carácter. Quiero hablar de cómo el carácter puede influir, fortalecer ese llamado, ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. Así que el día de hoy entremos en materia. Quiero hablar acerca de la esencia del carácter de nuestra vida, porque la vida en sí no se trata de lo que hacemos, sino de quiénes somos. Podemos ser buenos en lo que hacemos, podemos tener muchas habilidades, muchas cualidades en la forma de ayudar a otros y todo ello, pero si el carácter no se une con ese propósito, nuestro propósito entonces se mantiene vacío. Por eso es importante que podamos hablar sobre el carácter, sobre lo que representa ese carácter, ¿verdad? Esa personalidad de nosotros que se une a nuestro carácter, y lo que Dios busca es que podamos tener un carácter lleno de integridad, lleno de responsabilidad, que podamos ser auténticos, que pueda ser transformador nuestro carácter y poder alcanzar a muchas personas desde nuestra esencia, ¿verdad? Y para poder iniciar con este tema, quiero leerte un versículo bíblico que está en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y es interesante estos versículos que estamos leyendo, porque es el apóstol Pablo dándole instrucción a su discípulo Timoteo, a un aprendiz que él tenía llamado Timoteo. Y Pablo le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad. Y todo este versículo se refiere sobre un trabajo interno, de decir, preséntate aprobado, no en tus dones, no en tus talentos, sino en el carácter, que no haya nada en ti, hablando a un nivel de carácter, que pueda avergonzarte. Está hablando de un trabajo interno. Y esto es interesante, porque si lo podemos poner en una ilustración más cotidiana, y esto quiero darte la referencia sobre
no sé, sobre un ejemplo cotidiano como el árbol de Navidad, por ejemplo, ¿verdad? Nuestros dones, nuestras habilidades, nuestras capacidades son como las esferas, los adornos que se le pone alrededor del árbol, ¿verdad? Entonces esas habilidades pueden ser gloriosas, imponentes, maravillosas, pero lo que sostiene todos esos adornos, todo lo que brilla, todo lo que es bonito, es el árbol, ¿verdad? En sí es el tronco, las ramas, la fortaleza, el grosor de ese árbol, y eso hace alusión a nuestro carácter. Lo que estoy tratando de compartirte es que el carácter sostiene nuestro llamado, sostiene nuestro propósito, porque es el carácter el esqueleto de nuestra personalidad, nuestra esencia, ¿verdad? Entonces, es algo que tenemos que construir, algo que tenemos que trabajar, porque la vida no se trata de lo que hacemos, sino de quiénes somos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un trabajo interno, algo que no se ve, pero que es importante para poder desarrollar ese propósito, ese llamado que Dios nos ha entregado. Entonces, tú puedes fortalecer tu carácter con valores, con virtudes como por ejemplo la honestidad, la integridad, la compasión, la perseverancia, que son cualidades que habla de una persona con carácter, que es maduro, ¿verdad? Y hoy quiero hablar sobre este tema porque a veces creemos que el carácter fuerte es aquel que grita más. Y es todo lo contrario, un carácter fuerte es aquel que es honesto cuando las circunstancias lo prueban para hacer todo lo contrario a ese valor. Por ejemplo, la humildad es un reflejo de un carácter fuerte cuando el momento amerita, por ejemplo, ser arrogante, ser todo lo contrario. Por ejemplo, una persona con carácter fuerte es aquella que puede ser compasiva con aquellos que a lo mejor son hirientes y no merecen recibir compasión de alguien, y eso es fortaleza de carácter. ¿Y por qué quiero hablar sobre este tema? Porque es importante si tú quieres cumplir el propósito y el plan de Dios para tu vida. Es ahí donde en nuestra academia de liderazgo compartimos y hablamos y decimos, no importa cuántos talentos tengas, si no tienes un carácter fuerte, entonces no servirán de nada tus talentos. ¿Por qué? Porque tú puedes dar un regalo a alguien con una mala cara, entonces no valió de nada el regalo, ¿verdad? O con una mala actitud. Regularmente en nuestra academia de liderazgo damos el ejemplo de, a lo mejor tú estás en un lugar y quieres ayudar a poner sillas, ¿no? O a lo mejor quieres ayudar a una persona con discapacidad y le quieres traer una silla. El objetivo o la intención es correcta. Está bien traer la silla, pero si en el camino en el que tú vas por la silla y la traes, golpeas a varios, le gritas a unos, entonces de nada sirve que traigas la silla. O sea, estamos provocando daño cuando queremos ayudar. Y ese contraste se logra cuando fortalecemos, o se elimina, perdón, ese contraste se elimina cuando fortalecemos nuestro carácter. En pocas palabras, cuando maduramos, cuando crecemos en carácter. Entonces, el llamado de Dios es una invitación personal de Dios para poder cumplir un propósito y una asignación específica en tu vida, mientras que el carácter es el esqueleto de la personalidad que tú llenas con virtudes, con valores. Y quiero leerte una cita bíblica que está en Filipenses capítulo 2, verso 3, que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, este versículo hace una comparación entre lo que hacemos con cómo lo hacemos. Una cosa es lo que haces y otra cosa es cómo lo haces, ¿verdad? En el ejemplo de la silla es ¿qué haces? Traes una silla a alguien que lo necesita. Pero el cómo lo haces
habla del carácter, habla de tu carácter, el cual está alineado pues con valores, con virtudes, con cualidades. Entonces aquí en esta cita de Filipenses capítulo 2 nos dice: no hagas nada con una intención incorrecta, la cual nace de la fuerza del carácter. Entonces en este versículo nos está diciendo: lo que hagas, hazlo con humildad, buscando el bien hacia otros. Habla también, por ejemplo, de responsabilidad, de servir a Dios y servir a otros, y eso habla de carácter. Entonces tú puedes tener un propósito grande, habilidades grandes, virtudes, virtudes o dones grandes, y puedes ser muy bueno en lo que haces, pero si eso no está acompañado de un buen carácter, entonces no sirve de nada. Y es que no sé si has conocido personas así. Pueden ser muy generosas, pero dar esa generosidad con una mala cara, con un maltrato, una mala actitud, y es entonces donde nada sirve, de nada sirve la generosidad, los talentos, las cualidades, las habilidades, y es por eso que yo tomo por importante siempre el poder trabajar y fortalecer mi carácter. Porque más que otra cosa, más que si yo soy grande, bueno, yo quiero primero tener un buen carácter, quiero fortalecer las virtudes sobre mi vida, y es que de eso se trata el fruto de Dios sobre cada uno de nosotros. Si hablamos acerca de que Dios nos ha dado su espíritu, muchos de nosotros creemos tener a su espíritu, pero no tenemos los frutos del espíritu sobre nuestra vida, la cual es paciencia, paz, benignidad, bondad, mansedumbre. Todo eso habla acerca de virtudes del carácter. Entonces, si yo digo tengo al Espíritu de Dios dentro de mí, eso se va a reflejar con frutos de su espíritu, con esos frutos, pero de carácter. Yo no puedo decir tengo a Dios o amo a Dios, yo lo sirvo y trato mal a la gente, y eso no se trata. Entonces quiero, en medio de este tiempo, que puedas mirar que el carácter es importante para el cumplimiento de tu llamado, de tu propósito. Puede que hasta el día de hoy te hayas enfocado en desarrollar habilidades, en desarrollar dones, el que puedas estudiar, el que puedas fortalecer tu currículum, por así decirlo, qué es lo que te estás perfeccionando en lo que sabes hacer, y está bien hacer todo eso, pero para que el propósito de Dios y el llamado de Dios pueda ensancharse, pueda crecer, es importante que lo unas con un buen carácter. Y si lo ponemos en un ejemplo específico, y en un ejemplo bíblico, por ejemplo, Dios pone a un hombre llamado Saúl como rey, ¿verdad? Y Dios se arrepiente de haber puesto a Saúl por su falta de carácter. De hecho, cuando Dios manda a Samuel a ungir a David como el próximo rey, ahí se refleja el carácter y la intención original o profunda de este Saúl. Y Saúl tuvo envidia, habla de una falla de carácter. Y dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey. Evidentemente, si vemos la historia, el desarrollo de la historia de estos dos hombres, de David y Saúl, habla un contraste importante en su carácter. Saúl quería matar a David por envidia, porque David había sido ungido como un nuevo rey de Israel, y entonces Saúl lo busca para matarlo. Entonces es ahí donde se muestra la fuerza y la virtud del carácter, porque Saúl buscaba para matarlo y no pudo lograr su objetivo. Y David, cuando tuvo oportunidad de matar a Saúl, David tuvo en sus manos a Saúl. Saúl estaba en un momento dormido y David está en un momento donde puede matarlo. El ejército de Saúl estaba dormido, él había llegado y David decidió no hacerlo. Eso habla de su carácter. A pesar de que Saúl lo estaba buscando para matarlo por envidia, por venganza, David le muestra compasión, le muestra misericordia. Y eso habla del carácter de una persona. Y es ahí donde Dios entonces dice:
David es un hombre conforme a mi corazón. Entonces quiero invitarte a través de este episodio a que puedas reflexionar cómo es tu carácter, cómo reaccionas en momentos difíciles. Y es que el carácter se revela en los momentos de crisis, en los momentos difíciles. A lo mejor tú puedes decir: yo soy humilde, yo soy generoso, yo amo, yo soy compasivo, pero lo sigues siendo cuando todo va mal, cuando estás bajo presión, cuando las cosas no salen como quieres. ¿Cómo reaccionas ahí? ¿Reaccionas con compasión? ¿Reaccionas con misericordia a la gente que te rodea? ¿Reaccionas con humildad? ¿Cómo reaccionas? Porque es ahí donde podemos hablar acerca de qué tan desarrolladas tengo las virtudes de carácter sobre mi vida. Entonces podemos darte muchos ejemplos. Por ejemplo, en el trabajo. ¿Cómo desempeñas tu trabajo? ¿Con integridad? ¿Con excelencia? La Biblia dice que sirvamos a los hombres como si fuera para Dios. ¿Cómo eres en tu trabajo? ¿Puedes dar tu servicio, tu trabajo como si fuera para Dios? O a lo mejor estamos en constante lucha con nuestros compañeros, con nuestros jefes. Y quiero entender cuando hay personas que dicen: es que tengo un jefe complicado, tengo compañeros de trabajo complicados. Y sí, está bien, porque eso es considerable, ¿no? De decir, bueno, ¿yo qué hago con personas así? Porque si yo no me defiendo, me van a pisar más. Y entiendo esa postura, pero también cuando somos fuertes en el carácter, cuando somos maduros, podemos lidiar con personas a través de las virtudes de nuestro carácter. Podemos caminar o tratar o lidiar con esas personas con humildad, con honestidad, con compasión. O sea, porque el que tengas un jefe difícil, compañeros difíciles, no habla de ti, habla de ellos, pero tu reacción a esos eventos sí hablan de ti mismo, hablan de tu carácter. Entonces, quiero que puedas visualizar qué virtudes puedes o tienes que fortalecer dentro de ti, porque si tú buscas cumplir el propósito y el llamado de Dios, lo que primero tenemos que trabajar es nuestro carácter, aquello que va a sostener nuestros dones, nuestros talentos, aquello que va a sostener nuestro propósito y nuestro llamado. Y quiero darte un ejemplo, y este ejemplo es de un hombre muy estudioso. Tenía los niveles de posgrado o los niveles más altos de educación. Era catedrático de una de las mejores universidades y públicamente tenía grandes talentos, tenía un gran conocimiento. Podríamos decir que para muchos era un gran ejemplo, pero en su casa golpeaba a su esposa, la humillaba, la menospreciaba, y es ahí donde puedes mirar que no importa cuántos talentos, cuántos dones, cuántas habilidades o incluso cuánto conocimiento tenemos, si no tenemos el carácter, de nada sirve todo ello. Podemos mirar a hombres grandes de fe que tienen grandes conocimientos, grandes revelaciones de la Biblia, pero yendo a un punto en declive en sus matrimonios. Son encontrados robando dinero, abusando de la comunidad, y son grandes líderes. Entonces, puedes mirar ese contraste y la importancia de fortalecer nuestro carácter. Entonces, eso lo podemos incluso trasladar también a la familia, no solo a nivel de comunidad, a nivel público, sino también en la familia. Que podamos fortalecer la honestidad, la compasión, la paciencia en nuestros hogares, ahí donde nuestro carácter es probado, porque la Biblia dice que tú y yo somos la luz del mundo, que Jesús ha puesto su luz sobre nosotros para poder resplandecer, para poder alumbrar en la oscuridad. Y toda esa luz alumbrará cuando tengamos un carácter fuerte, un carácter maduro. Así que quiero invitarte a que puedas reflexionar a través de este episodio cuáles son las virtudes que te hacen falta desarrollar en tu vida. A lo mejor te hace falta la paciencia, a lo mejor te hace falta ser un poco más honesto, puede que te haga falta ser más compasivo,
con personas que te rodean. Porque nada sirve que seas talentoso, que tengas grandes conocimientos, si el carácter no está fortalecido. No importa cuánto tú busques llevar a cabo el propósito de Dios, si tu carácter no es maduro, entonces lo que edifiques se va a caer, se va a derrumbar por a lo mejor un arranque de ira, un arranque de enojo. Y por eso en medio de este episodio consideré importante hablar acerca del carácter, porque quiero que puedas desarrollar y encontrar cuál es tu propósito y tu llamado. Pero para que puedas desarrollarlo, Pablo le dice a Timoteo: busca encontrarte aprobado delante de Dios, que no haya nada en ti que pueda avergonzarte. Dice la Biblia: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Entonces, hasta este momento te he mostrado la crudeza de una falla de carácter, ¿verdad? Que no importa los dones, los talentos, las habilidades, el conocimiento que podamos tener, si una falla de carácter está en nuestra vida, puede derrumbar todo eso que podamos tener como virtudes, como cualidades, como dones. Y es aquí donde algunos de nosotros podríamos cuestionarnos y decir: pero es que yo soy así. Si yo soy diferente, entonces sería hipócrita, ¿verdad? Y quiero leerte lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y qué interesante este versículo que estamos leyendo en este episodio, porque nos revela que no hay nada inconmovible en esta tierra. ¿A qué me refiero? Puede que hoy haya personas que digan: es que yo soy así y así seguiré y nunca cambiaré, pensando que su carácter no puede ser moldeable, no puede ser trabajado, cuando este versículo nos dice todo lo contrario. Si creemos en Jesús, podemos ser nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí hoy son hechas nuevas. Así que el carácter puede ser procesado continuamente. Las virtudes como la honestidad, la humildad, la compasión, la perseverancia son virtudes que pueden ser desarrolladas, que son trabajadas. Entonces, creo que una de las virtudes más importantes son dos, la cual hoy quiero tocar, y es la integridad y la responsabilidad. Que podamos ser íntegros en todo lo que hacemos, íntegros en nuestra manera de pensar, que esté alineada con nuestra manera de hablar y con nuestra manera de actuar. Integridad habla de poder ser los mismos en público como en privado, alineándose nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Que esta virtud puedas buscarla aplicar en tu diario vivir. Que si encuentras incongruencias en lo que piensas, en lo que hablas y en lo que actúas, hoy puedas y sepas que puedes desarrollar esta virtud. No porque a lo mejor tú tengas un carácter o una falla de carácter significa que tú no tienes oportunidad de cambiar. Es todo lo contrario. El carácter es una área en nuestra vida que puede ser procesada y desarrollada continuamente. Entonces, esta parte de la integridad es algo que podemos desarrollar y que podemos trabajar. La segunda virtud, que para mí es una de las más importantes, es la virtud de la responsabilidad, de poder hacernos cargo o responsables de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Y aquí yo en este principio o en esta virtud me acuerdo mucho de los momentos con mi hija pequeña. Y ella, cuando hace algo malo, alguna travesura o desobedece en alguna indicación que le hemos dado mi esposa y yo, lo primero que ella dice es: yo no fui. Aun cuando nosotros todavía no sabemos qué hizo, qué travesura hizo, ella lo primero que viene y nos dice: yo no fui. Y ahí nos cuestionamos mi esposa y yo y decimos: bueno, ¿y entonces qué hizo? ¿O por qué nos viene a decir de la nada: yo no fui?
Y parece chistoso esta parte con mi hija, pero hay adultos que actúan igual. A lo mejor mi hija se le puede pasar porque es pequeña y es inmadura, pero hay adultos con conocimiento de Dios, con estudios, con educación, con finanzas, con muchas cosas que no toman responsabilidad de sus acciones, que andamos culpando a otras personas de nuestras acciones, de nuestras decisiones, cuando nosotros debemos de tomar responsabilidad. Y esta es una gran virtud para nuestro carácter, que en lugar de caminar en culpabilidad, en ver quién tiene la culpa, que podamos caminar en responsabilidad, que podamos tomar responsabilidad de nuestras acciones, de nuestras decisiones, sin importar las consecuencias. Y es que ahí habla entonces de una fuerza de carácter. En este mundo se necesita carácter, se necesita integridad, se necesita responsabilidad. Y quiero ir terminando con un ejemplo claro, que hoy puedas tomar esta imagen o este ejemplo como una imagen para tu vida. Y quiero hablar sobre los deportistas. En esta enseñanza acerca del carácter, quiero darte el ejemplo de un deportista que es disciplinado, que entrena todos los días, que es intencional en su ejercicio, en la aplicación del deporte que él está comprometido. Y es ahí como nosotros también desarrollamos y trabajamos nuestro carácter. El deportista no gana por su rendimiento en el partido, sino por su rendimiento en los entrenamientos. El reflejo del juego en el partido o en el torneo que está, eso es reflejo de sus entrenamientos. O sea, él no gana por qué tan bueno fue en el partido o en el deporte que está teniendo, sino por qué tan bueno fue en los entrenamientos. Y es ahí donde se alinea a nuestra vida en el tema que hoy estamos hablando sobre el trabajar nuestro carácter. Cuando estás en medio de un momento difícil, de una prueba, de un desafío, en medio de una situación que se salió de control las cosas, tu respuesta a esos eventos no es que tan bueno fuiste en ese evento, sino qué tan bueno fuiste en el desarrollo de tu carácter todos los días, cada mañana, al atardecer, en el anochecer. Y es ahí donde yo quiero invitarte a que puedas reflexionar qué tan bien has trabajado tu carácter. ¿Has tenido disciplina? ¿Has tenido constancia en el poder mejorar, en el poder cambiar? ¿Has tenido el deseo de mejorar? O puede que en muchos esté el pensamiento de decir, pero es que yo no tengo nada que cambiar. Los que tienen que cambiar son las personas a mi alrededor. Y ahí entonces mi vida será diferente. Cuando entonces todo es lo contrario. Mientras nosotros no cambiemos, nada cambiará a nuestro alrededor. La Biblia nos dice, como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Significa que el reflejo de nuestro entorno, de nuestro círculo que nos rodea, es nuestro interior. El reflejo de todo nuestro entorno es lo que tenemos dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, mientras nosotros cambiemos y mejoremos, nuestro entorno va a cambiar. Y la Biblia lo dice, amado, yo deseo que tú prosperes en todas las áreas, así como prospera tu alma. Entonces, a la medida que trabajemos nuestro carácter y añadimos fortaleza, virtudes como la honestidad, la humildad, la compasión, la integridad, la responsabilidad, entonces todo nuestro entorno comenzará a cambiar. Y cuando llevemos a cabo el propósito y el llamado de Dios en nuestra vida, entonces tendremos la fuerza en el carácter para sostener cualquier evento, cualquier situación que se nos presente dentro de nuestro propósito y de nuestro llamado. Y ha sido poderoso lo que hemos estado hablando hasta este momento. Yo quiero cerrar este episodio compartiendo contigo un ejercicio práctico. Quiero invitarte a que tú puedas llevar a cabo y quiero llamar este ejercicio el diario del carácter. Quiero invitarte que a partir del día de hoy puedas tener un
cuaderno específico para ti y puedas en ese cuaderno escribir cuáles son tus virtudes, esas virtudes de carácter que hoy tienes desarrollado, en qué eres fuerte, y hagas una lista de todas esas virtudes en donde tú eres bueno, tú eres fuerte, tu carácter ha sido desarrollado, y como una segunda lista que puedas escribir cuáles son esas virtudes que tienes que desarrollar, que puedas reflexionar en los eventos de tu vida, qué es lo que te hace falta trabajar. A lo mejor te hace trabajar en la honestidad, te hace falta trabajar en la integridad, en la responsabilidad. Ok, anota ahí en esa lista qué es lo que te hace falta trabajar. Y para fortalecer esa segunda lista de qué es lo que te hace falta cambiar, añade acciones prácticas que puedas llevar a cabo día con día para fortalecer estas virtudes de carácter, para que puedan ser alcanzables, puedas tú trabajar esas virtudes, puedas ser cada vez mejor. Y hay una frase que en nuestra academia de hombres decimos comúnmente, y es: mientras los hombres están buscando mejores métodos para prosperar, para ser mejores, Dios busca a mejores hombres. Dios no busca mejores métodos, Dios busca mejores hombres, mejores personas. Entonces, la cualidad que David tenía no es que era más fuerte que Saúl. La cualidad de David no es que él tenía más habilidades en la batalla. La cualidad que diferenciaba entre David y Saúl era su carácter. Así que quiero que en medio de este tiempo puedas reflexionar sobre este principio acerca del carácter, y quiero agradecerte que me hayas acompañado hasta este momento del episodio. Deseo que tu vida pueda cambiar profundamente y eternamente a través de este principio, al poder fortalecer tu carácter, al enfocarte en el trabajo del carácter. Si quieres hacer una buena obra, como traer una silla a alguien que la necesita, más que enfocarte en traer la silla, enfócate en cómo la traes. Si quieres ayudar a alguien, más que en cómo ayudarle, sino cómo lo estás desarrollando, con qué intención lo estás haciendo. Así que muchas gracias por estar conmigo hasta este momento. Quiero invitarte nuevamente a que puedas compartir este episodio, puedas reaccionar. Compártenos en los comentarios cuáles son las áreas en las cuales tienes que trabajar. No quiero que sea como una postura de juzgar, sino que puedas mirar que todos estamos en este camino de trabajo, de fortalecernos, de mejorar continuamente para la obra y el ministerio que Dios nos ha dado, para el propósito que Dios nos ha dado. Así que nos vemos en el próximo episodio y que Dios te bendiga. Gracias por escuchar Coronados en Gracia Podcast. Suscríbete para no perderte los próximos episodios y comparte este podcast con quienes quieran crecer y avanzar. Nos escuchamos en el siguiente episodio.